Ahora bien, ¿qué significa eso? Bueno, los nitritos y las nitrosaminas son la razón por la cual el tocino está considerado carcinogénico. En otras palabras, le agregan nitritos al tocino y se supone que ustedes no deben comer demasiado tocino porque se le está relacionando con un aumento del cáncer en el estómago. La razón del aumento del cáncer del estómago se debe a los nitritos y las nitrosaminas que se produce en el estómago a partir de los nitritos. Si ustedes administran simetilina, es decir, Tagamet, y todos los demás bloqueadores de ácido actúan de la misma forma, permiten la sobrepoblación de bacterias patogénicas que aumentan el contenido del estómago con respecto a los compuestos carcinogénicos. ¿Entienden ustedes lo que estoy diciendo? Luego, en 1987, en la Revista Médica de Nueva Inglaterra, una publicación americana prestigiosa y eminente, se publicó un estudio importante titulado Pulmonía nosocomial en pacientes entubados administrados con sucralfato comparado con antiácido o bloqueador tipo 2 de histamina. Ahora, yo no espero que ustedes se enfrasquen en esa terminología médica, pero ustedes deberían aprender la palabra nosocomial. ¿Qué significa eso? Nosocomial es una palabra que significa causado en el hospital. Significa que el paciente ingresó y que no tenía esa infección, pero la adquirió en el hospital. Lo que se demostró en este estudio es que una fuente principal de las pulmonías causadas en el hospital a pacientes que se les inserta un tubo, ya sea para alimentarlos, o para extraer los líquidos gástricos, o por alguna otra razón, y aunado al hecho de que ellos estaban tomando antiácidos o fármacos bloqueadores de ácido, fue descubierto como la causa de un gran número de casos de pulmonía que se desarrolló en el hospital. Tuvimos la oportunidad de descubrir muchos otros estudios mostrando la relación entre las infecciones y los bloqueadores de ácido. En 1992, nosotros dimos a conocer la publicación de un estudio en una revista llamada Enfermedades Infecciosas Clínicas, titulado Septicemia y el síndrome de choque debido a Streptococcus viridans, un estudio de caso controlado, etc. Ahora, los Streptococcus viridans son organismos que son muy conocidos por los dentistas. Estas son las bacterias más comunes en la boca, y generalmente no se cree que ellas representen alguna amenaza de infección. En esta investigación, se demostró que si ustedes toman estos medicamentos bloqueadores de ácido, este organismo que normalmente está en la boca no se inactiva por el ácido estomacal. Entonces, ustedes contraerán una infección por el mismo. Y de hecho, ustedes sufren lo que se llama un síndrome de choque. Los síntomas de este síndrome de choque fueron erupciones corporales, frecuencia cardíaca alterada y con mucha frecuencia la muerte. Ahora, no sé ustedes, pero yo no considero a la muerte como un síntoma. Así que colocando las piezas del rompecabezas en su lugar, he aquí lo que tenemos. Antes que nada, vemos que en lugar de eliminar la amenaza de la enfermedad infecciosa como nosotros lo esperábamos hace un par de décadas, nos enfrentamos a la probabilidad, y de hecho, algunas autoridades sienten la certidumbre de epidemias de enfermedades sin precedente sobre las cuales no tenemos control. Además, ya no tenemos los medios efectivos para combatirlas. En las palabras del Dr. Mitchell Cohen, quien es director de la División de Infecciones por Bacterias y Hongos de los Centros Nacionales para las Enfermedades Infecciosas, estamos regresando a una era preantibiótica. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Significa que ya no tenemos las armas contra las infecciones. El segundo punto es que además de crear las infecciones que no se pueden tratar, el uso excesivo de los antibióticos también ha causado el agotamiento de una de las principales barreras del cuerpo para las infecciones, que son las bacterias amigables en nuestro tracto intestinal, que se supone que previenen la colonización de nuestro intestino por bacterias infecciosas. El tercer punto es
que ya hemos destruido otro escudo contra las infecciones por el uso generalizado de los medicamentos bloqueadores de ácido muy populares. Estos fármacos quitan la habilidad del cuerpo para desinfectar su contenido. Permite que las bacterias, virus y hongos entren al intestino e incrementen el riesgo de infección. Ahora, a la luz de todas estas investigaciones que les acabo de citar, mostrando los efectos que realmente amenazan la vida sobre la administración de estos tipos de fármacos, ¿por qué suponen ustedes que los fármacos aún continúan en el mercado? ¿Por qué nadie ha accionado la alarma? Bueno, les digo que yo estoy accionando la alarma. Yo no les puedo decir por qué nadie ha llamado la atención a estos efectos hasta ahora. Todo lo que les puedo decir es que existen muchas fuerzas económicas poderosas detrás de estos medicamentos. Estos medicamentos, Tagamet, Azantac, Axid y Pepsid, fueron administrados solo bajo una prescripción hasta 1995. Este fue el año en el que las patentes empezaron a vencerse con respecto a estos fármacos. Así que para mantener su participación en el mercado, las compañías de medicinas no tuvieron otra alternativa que poner estos medicamentos a la venta sin necesidad de receta. De modo que solicitaron que la FDA les permitiera hacer eso, y la misma les dio su consentimiento. Así que la situación en la que nos encontramos ahora es que cualquiera puede acudir a la farmacia y comprar cualquiera de esos medicamentos que eliminará el ácido en el estómago, y por consiguiente removerá una barrera principal para las infecciones. Esto puede ser hecho por cualquiera, ya sea que estén dentro de un grupo de alto riesgo o no para las infecciones. Y normalmente la gente ni siquiera está consciente de este hecho. Pues bien, hablemos acerca de algunas conclusiones a las que podemos llegar y a algunas medidas que podemos tomar. A pesar de las perspectivas negativas para la salud del mundo y de cada individuo, a quienes se les presenten estos hechos que he abordado con ustedes el día de hoy, existen algunas medidas que pueden y deben tomarse a nivel individual para mejorar la capacidad de cada persona para resistir las enfermedades infecciosas. Aún contamos con un recurso muy poderoso a nuestra disposición, y se les llama nuestras propias defensas inmunológicas naturales. Aquí tienen algunas medidas concretas que les recomiendo para maximizar su capacidad natural para resistir la amenaza de las enfermedades infecciosas. Paso número 1. Emplee los antibióticos con prudencia, y yo agregaría muy de vez en cuando. Aquí está lo que quiero decir. No usen antibióticos a menos que estén seguros que tienen una infección. Y yo les digo que si ustedes son pacientes y tienen una infección, depende de ustedes seguir esta regla. Me temo que los profesionales de la medicina que prescriben los antibióticos no siempre o nunca han sido orientados adecuadamente para siempre seguir esta regla. Así que, antes que nada, deben ustedes asegurarse de que tengan una infección y de que el antibiótico que estén tomando sea el correcto para esta infección. Es derecho y responsabilidad de ustedes hacer a su médico responsable del tratamiento correcto con antibióticos. Una vez que ustedes estén seguros que el antibiótico sea el correcto, entonces sigan exactamente las indicaciones del médico. Uno de los errores mayores que la gente comete respecto a los antibióticos es cuando dejan de tomarlos tan pronto como se empiezan a sentir mejor, en vez de terminar el tratamiento. Recuerden que los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los virus u hongos, y de hecho, frecuentemente hacen que esas infecciones empeoren. Paso número 2. No emplee bloqueadores de ácido o antiácidos. El ácido estomacal es crítico tanto para la digestión como para la inmunidad, y esta es una función propia del organismo que debe conservarse. Ahora bien,
¿Significa esto que ustedes tengan que sufrir la agonía de los padecimientos tales como la indigestión, la pirosis y las úlceras? De ninguna manera. Les voy a explicar a ustedes en el paso número 4 un modo superior para tratar con el malestar estomacal. Paso número 3. Utilicen un suplemento bacteriano amigable. Las bacterias amigables que resguardan al intestino de la colonización por bacterias infecciosas con mucha frecuencia se acaban por toda clase de factores del estilo de vida, incluyendo el estrés. Simplemente el estrés normal cotidiano. El estrés en su trabajo o el estrés de lidiar con el tráfico, sea cual fuere el estrés del que se trate, se ha demostrado que reduce el contenido de su intestino con respecto a estas bacterias amigables. Y otro factor que está muy generalizado es el uso de bebidas carbonatadas. Estas tienden a matar y a acabar con las bacterias amigables. El agua clorinada es otra fuerza destructiva para nuestras bacterias amigables. Muchos de los conservadores que se encuentran en los alimentos y algunas de las sustancias químicas que están en nuestros alimentos también destruyen a muchas de las bacterias amigables. Y no es necesario decir que los antibióticos matan a las bacterias indiscriminadamente. Ellos matan a nuestras bacterias amigables, a veces aún con mayor eficiencia que el microorganismo infeccioso. Es muy importante que la población de nuestras bacterias amigables se mantengan en todo momento a niveles óptimos para prevenir que las infecciones se establezcan. Ahora yo recomiendo, y tal vez deba agregar, que personalmente yo empleo un producto llamado Total Flora Support. Es de Infinity 2 y es una mezcla de los microorganismos benéficos más importantes que el cuerpo necesita para mantener una salud óptima e inmune en potencia. Es una cápsula y está diseñada para tomarse 2 veces al día. Este producto fue desarrollado bajo el auspicio del Dr. Ken Shahani de la Universidad de Nebraska, quien está reconocido como la máxima autoridad mundial en esta área de la nutrición. Paso número 4. Empleen un suplemento enzimático cada vez que ustedes coman. La causa fundamental de la mayoría de los malestares digestivos es la insuficiencia del ácido clorhídrico. De hecho, es un estado incompleto del proceso digestivo. En otras palabras, el alimento no es digerido completamente. El malestar digestivo puede reducirse ya sea cortando el proceso digestivo, y eso es lo que ustedes hacen cuando toman antiácidos o bloqueadores de ácido, o completando el proceso digestivo, que ustedes logran teniendo las enzimas suficientes. Ahora, yo recomiendo y personalmente uso Digest R Meal de Infinity 2. Es una cápsula que está diseñada para tomarse con los alimentos. Esta es una fórmula que incluye un gran número de actividades enzimáticas basadas en plantas específicas que actúan en el estómago degradando el alimento en sustancias simples. Esto reduce las probabilidades de que ocurra una disfunción digestiva como la pirosis y gases, y otros efectos incluyendo las alergias al alimento. Finalmente, el paso número 5. Propaguen este mensaje a otros. La inmunidad a las enfermedades es materia muy personal, pero en un cierto sentido son globalmente interdependientes. Toda forma de vida es una anfitriona para los microorganismos infecciosos, y a gran escala es la suma de las defensas inmunes de todas las criaturas que restablezcan un equilibrio saludable y armonioso, y nos permita coexistir con el mundo de los microorganismos. Ahora, si quisieran ustedes obtener mayor información sobre este tema, o sobre cualquier material que he mencionado, o sobre el plan de acción del que les hablé, ustedes pueden llamar a la persona que les proporcionó esta información. Deseo de todo corazón que ustedes tengan un éxito completo en su propio plan de acción para desarrollar sus propias defensas inmunológicas.